Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que, créanme, les va a tocar la fibra sensible. El título lo dice todo, el anuncio que te hará llorar, Serkan y Özge, una química que enamora. Y sí, lo digo en serio. Prepárense porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Vamos a hablar de anuncios publicitarios, de la magia de la química, del amor, de la pérdida, de las lágrimas y por supuesto de Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos actores increíbles que nos han regalado momentos memorables en la pantalla, y que en este anuncio específico han logrado algo verdaderamente especial. Este vídeo no es solo sobre un anuncio en particular, aunque sí vamos a analizarlo a fondo, casi como si estuviéramos desmenuzando una obra de arte. Vamos a explorar cómo la publicidad, cuando se ejecuta con maestría, puede convertirse en una forma de expresión artística que nos conecta a un nivel emocional profundo. Y cuando esa publicidad se fusiona con la magia innegable de la química entre dos personas, el resultado puede ser simplemente inolvidable. Algo que se queda grabado en nuestra memoria, evocando sentimientos cada vez que lo recordamos. Antes de que empecemos a desgranar este anuncio, a sumergirnos en cada detalle, y a hablar apasionadamente de Serkan y Özge, me gustaría pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar de mi canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre hablamos de series, películas, actores y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ya saben, la comunidad crece con ustedes y me encanta tenerlos a todos aquí. Su apoyo es fundamental. Y ahora sí, comencemos. ¿Qué es lo que hace que un anuncio publicitario tenga el poder de impactarnos de tal manera que nos haga derramar lágrimas? ¿Qué elementos se combinan para lograr esa conexión emocional tan profunda? No es simplemente la calidad de la imagen, la producción impecable, la música pegadiza, o incluso el producto que se promociona. Si bien todos estos elementos son importantes, lo que realmente marca la diferencia es la historia que se cuenta, la narrativa que se desarrolla, la conexión emocional que se establece con el espectador. Y por supuesto, la capacidad de evocar sentimientos profundos. En el anuncio que vamos a analizar, y que estoy segura que todos tienen en mente aunque por cuestiones de copyright no lo nombremos directamente, la historia es en apariencia sencilla. Pero como suele ocurrir con las mejores historias, su aparente simplicidad esconde una profunda complejidad emocional. La historia es un reflejo de la vida misma, con sus alegrías, sus tristezas, sus altibajos. Es una historia sobre el amor, sobre la pérdida y sobre la esperanza. Es una historia que nos recuerda lo efímero de la vida y la importancia de atesorar cada momento, cada recuerdo, cada persona que amamos. Este anuncio que ha tocado el corazón de millones, utiliza una fórmula magistral. Comienza con una situación cotidiana, un encuentro casual, una mirada que lo dice todo, esa chispa inicial que enciende la llama del amor. Y a medida que la historia avanza, nos sumerge en un torbellino de emociones. Nos atrapa, nos hace sentir parte de ella, nos identificamos con los personajes, con sus alegrías y sus tristezas. Vemos reflejadas nuestras propias experiencias, nuestros propios anhelos, nuestros propios miedos. La clave del éxito arrollador de este anuncio reside, sin duda, en la química innegable, en la conexión especial que existe entre sus dos protagonistas. Y aquí es donde entran en juego Serkan Ayolu y Özge Gürel. Estos dos talentosos actores, que ya de por sí tienen una conexión especial y una legión de fans que los adoran, lograron en este anuncio transmitir una complicidad, una ternura, una pasión que traspasa la pantalla, que llega directamente a nuestros corazones. Sus miradas, esos pequeños gestos que dicen más que 1000 palabras, la forma en que se complementan a la perfección, todo eso contribuye a crear una atmósfera mágica que nos envuelve, que nos hace sentir como si estuviéramos presenciando una historia real, una historia de amor que nos pertenece a todos. Ver a Serkan y Özge juntos es como ver la vida misma, como un espejo que refleja nuestras propias experiencias. Sus risas, sus pequeñas peleas, sus reconciliaciones, todo parece tan real, tan auténtico, tan cercano. Y es precisamente eso lo que los convierte en una pareja tan atractiva para el público. No es solo que sean guapos, que irradien talento, que tengan una presencia magnética, es que irradian una energía que es imposible de ignorar. Una energía que los conecta,
que los hace vibrar en la misma frecuencia, y que se transmite a través de la pantalla. El anuncio aprovecha esa química al máximo, la utiliza como el motor principal que impulsa la narrativa. La forma en que se miran, esas miradas llenas de amor, de complicidad, de anhelo, la forma en que se tocan, con una ternura que desarma, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, todo está milimétricamente planeado, diseñado para generar una conexión emocional profunda con el espectador. Y funciona a la perfección. A medida que la historia avanza, la tensión aumenta, las emociones se intensifican, y nos preparamos para ese momento clave, ese clímax emocional que te hace soltar una lágrima, que te eriza la piel, que te deja sin aliento. Ese momento en el que la historia se cierra, y nos deja con una sensación agridulce, pero a la vez con una profunda reflexión. Es increíble, ¿verdad?, como un anuncio tan breve, que dura apenas unos segundos, puede provocar tantas emociones, puede tocar tantas fibras sensibles. Pero ahí reside la magia de la publicidad bien hecha, la magia de la narrativa visual, y por supuesto, la magia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Juntos consiguen convertir un simple spot publicitario en una pequeña obra de arte, en una experiencia emocional que perdura en la memoria. Y aunque este anuncio en particular esté asociado a un producto específico, lo que realmente recordamos es la historia, la conexión emocional que se establece y la química innegable entre los protagonistas. Recordamos la sensación que nos produjo, el impacto que tuvo en nosotros. Recordamos esa lágrima que rodó por nuestra mejilla. La historia que se narra en el anuncio, como mencionaba anteriormente, es un reflejo de la vida, con todas sus complejidades. Vemos el amor, la felicidad, la alegría de compartir momentos juntos. Vemos también el dolor, la tristeza, la pérdida. Vemos los desafíos que nos presenta la vida, las dificultades que debemos afrontar. Y es en ese dolor, en ese momento de vulnerabilidad, donde la conexión con el espectador se hace más fuerte, más profunda. Nos vemos reflejados en los personajes, en sus emociones, en sus experiencias. Nos vemos reflejados en ese amor incondicional, en esa complicidad que trasciende las palabras, en esa capacidad de sobreponerse a las adversidades. Y es precisamente eso lo que nos hace llorar, lo que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque no solo vemos un anuncio, sino que vemos una parte de nosotros mismos, una parte de nuestra historia, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Y todo esto no sería posible sin la maestría interpretativa de Serkan y Ozge. Ellos son los que dan vida a la historia, los que nos hacen sentir, los que nos hacen conectar. Ellos son los que nos permiten vivir esa experiencia emocional, sumergirnos en su mundo. Su talento, su profesionalismo, su dedicación, y por supuesto, su innegable química, son la combinación perfecta para crear un anuncio inolvidable, que trasciende el tiempo y las modas. Y no podemos olvidar la música. La banda sonora del anuncio es otro elemento clave para generar la emoción, para potenciar el impacto emocional de la historia. La elección de la música, la forma en que se combina con las imágenes, con la narrativa visual, todo está pensado para transportarnos, para envolvernos, para hacernos sentir aún más intensamente. La música nos transporta a otro lugar, nos hace revivir recuerdos, nos conecta con nuestras propias emociones. En este anuncio, la música es perfecta, impecable. Acompaña magistralmente la historia, realzando las actuaciones de Serkan y Ozge, creando una atmósfera que nos sumerge por completo en la narrativa, que nos permite sentir cada emoción, cada matiz. La música se fusiona con las imágenes y con las actuaciones, creando una sinfonía de emociones que nos llega al corazón. Así que, en resumen, este anuncio es una obra maestra por varias razones, porque cuenta una historia universal, una historia sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Porque la historia se desarrolla de manera magistral, capturando nuestra atención desde el primer segundo. Porque presenta una química innegable entre los protagonistas, que nos hace creer en el amor, en la complicidad, en la conexión humana. Porque la música es perfecta, y potencia las emociones. Porque la dirección es impecable y cada detalle está cuidadosamente planeado. Es un anuncio que nos hace llorar, sí, pero también nos hace sentir vivos, nos hace reflexionar sobre la importancia del amor, de la amistad, de la familia, de la conexión humana. Nos recuerda lo valioso de cada momento y nos invita a apreciar cada instante, a atesorar cada recuerdo. Hemos explorado la magia que se esconde detrás de este anuncio, el poder de la química entre Serkan y Ozge, y cómo la publicidad, cuando se hace con pasión, con talento, con creatividad, y con la intención de conectar con el corazón del espectador,
puede convertirse en una forma de arte que nos toca el alma. Espero que este análisis les haya gustado, he disfrutado de esta conversación sobre un anuncio que ha marcado a tantos de nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué sintieron al ver el anuncio, qué fue lo que más los emocionó. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo y por acompañarme en este viaje emocional. Me encanta poder compartir mi pasión por las series, las películas, los actores y actrices con ustedes. Su apoyo significa muchísimo para mí, me da fuerzas para seguir adelante y para crear contenido que espero que les guste. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó el anuncio tanto como a mí? ¿Qué fue lo que más les emocionó? ¿Creen que la química entre Serkan y Ozge es tan palpable como yo lo siento? ¿Qué otros anuncios los han hecho llorar o emocionarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartamos nuestras experiencias, nuestras opiniones, nuestros sentimientos. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse y activen la campanita, es la mejor forma de mostrar su apoyo y de formar parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima.